La fe tiene un poder transformador que a menudo no comprendemos hasta que la dejamos actuar en nuestras vidas. En esos momentos difíciles, cuando parece que no hay salida, entregarlo todo a Dios puede cambiarlo todo. Tal vez ya has hecho tus oraciones y aún no ves el resultado, pero hay un secreto para enfrentar cualquier circunstancia. La verdadera clave para la transformación no reside en nuestras manos, sino en la confianza que depositamos en Él. Jesús nos enseña en Mateo 17:20 que, con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podemos lograr lo inimaginable. No es que la fe en sí tenga poderes mágicos, sino que nos conecta directamente con el poder de Dios, quien domina lo imposible. Hoy quiero mostrarte cómo algo tan pequeño como tu fe puede hacer una diferencia inmensa. Aunque parezca insignificante, la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede ser el inicio de un cambio que jamás hubieras soñado. Permanece conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que estás buscando podría comenzar justo aquí. Vamos a explorar juntos cómo la confianza plena en el plan de Dios puede transformar cada aspecto de tu vida. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para que este mensaje pueda llegar a más personas y de esa manera tocar más vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos demuestra repetidamente que la fe no es solo una sensación vaga o una simple creencia, sino una fuerza viva que abre las puertas a lo sobrenatural y nos acerca al corazón de Dios. Desde el comienzo, vemos cómo la fe ha traído a la existencia aquello que parecía imposible, transformando realidades. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron en Dios vieron milagros, victorias y curaciones que sobrepasaron cualquier expectativa humana. Piensa en la historia de Noé, quien construyó un arca sin haber visto una sola gota de lluvia, confiando en la promesa de Dios. O en Moisés, quien alzó su vara y vio cómo el mar se abrió ante los ojos del pueblo de Israel. Estos relatos no son solo parte de un pasado lejano, son recordatorios de que la fe sigue teniendo el poder de cambiar lo imposible y traer el poder de Dios a nuestras vidas. Jesús siempre subrayó la importancia de la fe en sus enseñanzas. En Marcos 11:24, Él nos recuerda que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, ya lo hemos recibido. La fe es lo que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios de transformación. Sin embargo, la fe no significa que no enfrentaremos desafíos. A menudo será puesta a prueba, así como le ocurrió a Abraham, que tuvo que esperar años por la promesa de Dios, y a Job, quien no perdió la fe a pesar de sufrir pérdidas inimaginables. La verdadera fe se fortalece en los momentos de prueba. Puede que te estés preguntando si tu fe es suficiente, si puedes experimentar ese poder en tu vida. La respuesta es clara. No importa el tamaño de tu fe, lo que importa es en quién la depositas. A medida que exploramos el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo con aquellos que confiaron en Él antes. Si anhelas que tu vida sea cambiada por la fe, la oración debe ser la base de todo. La fe y la oración van de la mano, ya que es a través de la oración que nos conectamos con Dios y recibimos la fuerza para seguir adelante. Una de las primeras cosas que cambia cuando confiamos en Dios es nuestra perspectiva. La fe no nos limita a lo que podemos ver o sentir en el momento. Nos abre los ojos espirituales para percibir lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada ocurre. Cuando entregamos nuestras dificultades a Dios, Él nos capacita para ver las situaciones desde su perspectiva, con confianza en que Él tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la fe transforma circunstancias. Uno de los más notables es el de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, aunque él y su esposa Sara ya eran ancianos y nunca habían tenido hijos. En Romanos 4:21, el apóstol Pablo nos recuerda la fe extraordinaria de Abraham, quien estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría lo que había prometido. Gracias a esa fe, Dios no solo cumplió su promesa,
sino que cambió la vida de Abraham y Sara por completo. Este es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, no porque dependamos de las circunstancias, sino porque confiamos en el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Cuando depositamos nuestra fe en Él, Dios actúa a nuestro favor de maneras que a menudo no podemos comprender al principio. A veces, la fe requiere paciencia, perseverancia y esperar en el tiempo perfecto de Dios. Veamos el ejemplo de José, un hombre cuya fe fue puesta a prueba repetidamente. Dios le dio sueños grandiosos de que llegaría a ser líder, pero antes de que se cumplieran, fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. A los ojos humanos, su situación parecía imposible de resolver. Sin embargo, José nunca perdió su fe en Dios, y en su momento, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndose en el segundo al mando en la nación. La fe de José lo sostuvo en los momentos más oscuros, y al final vio cómo Dios cumplía sus promesas de una manera extraordinaria. Cuando confiamos en Dios, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro interior. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que, aunque las cosas no sucedan como esperamos o en el momento que deseamos, la fe nos da la certeza de que Dios siempre está obrando a nuestro favor. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Así como Abraham y José no sabían cómo Dios actuaría, nosotros tampoco sabemos con exactitud qué hará en nuestras vidas. Pero, al igual que ellos, podemos confiar en que Él está obrando, incluso en los momentos más inciertos. Puede que ahora estés enfrentando un problema que parece imposible de solucionar, pero ten la seguridad de que, al igual que transformó la vida de Abraham y José, Dios puede transformar la tuya si depositas tu fe en Él. La clave está en recordar que la fe no solo busca cambiar las situaciones externas, sino que muchas veces el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios utiliza las pruebas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. A medida que confiamos en Dios en medio de las dificultades, somos transformados para parecernos más a Cristo, y nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su poder y amor. Así que, aunque las circunstancias a tu alrededor parezcan grandes y difíciles, recuerda que Dios es aún mayor. Así como Abraham y José confiaron en Él, permite que tu fe sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo, tiene el poder de cambiar cómo enfrentamos cada desafío en la vida. Dios está contigo, Él está en control, y en su momento verás su mano poderosa actuar en tu favor. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, sucede algo más. Obtenemos un escudo poderoso contra el miedo. El miedo es uno de los mayores obstáculos para la fe, ya que muchas veces nos paraliza y nos impide avanzar. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, nuestra fe actúa como una protección espiritual, dándonos valor para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. La Biblia nos da varios ejemplos de personas que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y vencieron el miedo. Uno de estos ejemplos es David, quien siendo joven enfrentó al gigante Goliat. Mientras el ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y fuerza de Goliat, David tenía una fe inquebrantable en Dios. Sabía que no estaba solo, y con confianza le dijo a Goliat que venía en el nombre del Señor. Fue su fe lo que le dio la victoria sobre el gigante. Así es como funciona la fe en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbre, el miedo comienza a ganar terreno. Es natural sentir miedo cuando enfrentamos situaciones fuera de nuestro control, pero es en esos momentos cuando la fe marca la diferencia. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en cada batalla, y que sin importar el tamaño del desafío, Él tiene el poder de guiarnos a la victoria. Un claro ejemplo de esto es el relato de los discípulos durante una tormenta en el mar de Galilea. Aterrados, pensaban que el barco se hundiría, y aunque Jesús estaba con ellos, el miedo se apoderó de sus corazones. Sin embargo,
Cuando clamaron por ayuda, Jesús calmó la tormenta y les preguntó por qué tenían miedo, señalando que su fe debería haber sido su escudo. Este pasaje nos enseña que, cuando enfrentamos tormentas en la vida, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos. Sin embargo, la fe nos recuerda que Jesús está con nosotros y que tiene el poder de calmar cualquier tormenta. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a usar el escudo de la fe para protegernos de los ataques del enemigo, que a menudo son pensamientos de miedo, duda y ansiedad. Y el enemigo busca que dudemos del poder y la bondad de Dios, utilizando el miedo y la ansiedad para hacernos retroceder. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y nuestro corazón de estos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, los dardos de miedo y ansiedad pierden su poder sobre nosotros. Fortalecer nuestra fe es esencial para que ésta funcione como un escudo. Esto se logra manteniendo una comunión constante con Dios. La fe no surge de la nada, sino que se cultiva día a día, pasando tiempo en oración, leyendo su palabra y aferrándonos a sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo no tiene lugar. Es importante recordar que la fe no elimina el miedo de manera instantánea, sino que nos da el valor para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando se enfrentó a Goliat, y los discípulos experimentaron temor en la tormenta. El miedo es una parte natural de la vida humana, pero la fe nos da la confianza de seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros y tiene el poder de sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege del miedo lo encontramos en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le dio la tarea de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esta responsabilidad era enorme y conllevaría enfrentamientos con enemigos poderosos. Pero Dios lo animó a no temer, recordándole que estaría con él en todo momento. Por su fe, Josué condujo al pueblo a grandes victorias. El miedo puede tocar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con seguridad. La fe nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada momento, tanto en las alegrías como en las adversidades. Cuando el miedo intenta robarte la paz, recuerda que Dios nunca te dejará ni te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte a través de cualquier situación. La tercera cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que empezamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es simplemente una idea abstracta o una creencia teórica. Es la llave que nos permite acceder al poder de Dios para ver milagros en acción. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que, por medio de su fe, fueron testigos de actos que desafiaron toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder divino en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta con ese poder. Jesús dejó claro durante su ministerio en la tierra que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En muchas ocasiones, Él relacionó las curaciones y los milagros directamente con la fe de las personas que lo buscaban. Uno de los ejemplos más impactantes es el de la mujer que había sufrido hemorragias por 12 años. Después de haber intentado todo sin éxito, ella tenía la certeza de que si lograba tocar el manto de Jesús, sería sanada. Al hacerlo, su fe la sanó al instante. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz». Marcos 5:34. Este es un claro ejemplo de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere. La fe tiene la capacidad de hacer que lo imposible se vuelva posible. En Mateo 17:20, Jesús enseñó a sus discípulos que con fe del tamaño de un grano de mostaza, nada sería imposible. No es el tamaño de nuestra fe lo que cuenta, sino su calidad. Una fe genuina, aunque pequeña, es suficiente para mover montañas, porque no se basa en lo que podemos hacer nosotros, sino en el poder de Dios, que se activa a través de nuestra confianza en Él. Un ejemplo destacado de fe y milagro en la Biblia es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Durante una tormenta, los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua y se asustaron. Pero Pedro, lleno de fe, le pidió a Jesús que lo llamara para caminar también sobre el agua. Jesús lo invitó a salir del barco, y Pedro, con la mirada puesta en él,
comenzó a caminar sobre las aguas. Sin embargo, cuando Pedro se distrajo por el viento y las olas, empezó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28, 31. Esta historia nos recuerda que la fe nos permite hacer lo imposible, pero cuando dejamos que el miedo o la duda entren, podemos tambalear. Dios quiere que tengamos una fe que nos permita vivir lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado y que todavía extiende su mano a quienes confían en Él. En Marcos 9:23 Jesús dijo: «Todo es posible para el que cree». Esto nos enseña que para aquellos que confían en Dios, no hay límites en lo que Él puede hacer. Sin embargo, esta fe debe ser auténtica y completamente dirigida hacia Él. Otro ejemplo de fe que resultó en milagro es la sanación del ciego Bartimeo. Bartimeo, un mendigo ciego, escuchó que Jesús pasaba por el camino y comenzó a gritar pidiendo misericordia. Aunque muchos intentaron callarlo, él siguió clamando con fe. Jesús lo llamó, y cuando Bartimeo le pidió recuperar la vista, Jesús le dijo: «Tu fe te ha sanado». Marcos 10, 46 a 52. En ese momento Bartimeo recuperó la vista. Este relato demuestra que la fe es lo que activa el milagro, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. De la misma manera, la fe en nuestras vidas hoy no solo nos permite creer en los milagros, sino también estar en la posición de recibirlos. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que a menudo no entendemos inmediatamente. Los milagros no siempre son físicos. A veces, Dios actúa de formas emocionales o espirituales, sanando heridas internas, restaurando relaciones o transformando corazones. Todo esto sucede cuando depositamos nuestra confianza en Él y permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual que ocurre cuando abrimos nuestros corazones a Dios. Él no solo quiere sanar nuestros cuerpos, sino también nuestra alma, guiándonos y moldeándonos según su propósito. Si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea físico, emocional o espiritual, cree que Dios puede hacerlo. Él sigue siendo el mismo Dios que resucitó a los muertos y alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces, y ese poder sigue disponible para aquellos que confían en Él. La fe es la clave que abre las puertas a lo sobrenatural. Cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así como Jesús le dijo a Bartimeo que su fe lo había sanado, también nos invita hoy a creer que, con fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. La cuarta cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que ésta nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La vida no está exenta de dificultades, y todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre en algún punto. Sin embargo, lo que distingue a los hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fortaleza necesaria para soportar esas tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas con la confianza de que Dios está en control y que, al final, seremos más fuertes y más cercanos a Él. Uno de los ejemplos más asombrosos de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. Después de perderlo todo, sus bienes, su salud y hasta a sus hijos, Job declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. A pesar de haber sufrido pérdidas inimaginables, Job mantuvo su fe en Dios. Aunque no entendía la razón de su sufrimiento, su confianza en el carácter de Dios nunca se tambaleó. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esa certeza lo sostuvo. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, duplicando sus bendiciones. Esta historia nos enseña que, aunque no entendamos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo más grande de lo que podemos ver. En Santiago 1:2-4, se nos recuerda que las pruebas producen perseverancia, y que esa perseverancia nos lleva a ser maduros e íntegros, sin que nos falte nada. Este pasaje nos muestra que las dificultades tienen un propósito. Nos moldean y nos fortalecen, acercándonos más a Dios. Otro gran ejemplo de fe en medio de las pruebas
es la vida de José. Después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, José sirvió fielmente en Egipto, solo para ser falsamente acusado y encarcelado. A pesar de las injusticias, José no se rebeló contra Dios ni perdió la esperanza. Sabía que, aunque las circunstancias parecieran adversas, Dios tenía un plan para su vida. Con el tiempo, Dios lo elevó desde la prisión a la posición de gobernador de Egipto, cumpliendo su promesa de una manera extraordinaria. En Génesis 50:20, José le dijo a sus hermanos: «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien». Este es el poder de la fe. Nos da una perspectiva divina, mostrándonos que incluso en las peores circunstancias, Dios puede usarlas para bien. Otro ejemplo de fe en medio de grandes pruebas es el apóstol Pablo. A lo largo de su vida, Pablo enfrentó persecuciones, naufragios, encarcelamientos e incluso apedreamientos debido a su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos 8:18, Pablo declaró: «Considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que se nos revelará». Pablo tenía una perspectiva eterna. Sabía que las pruebas de este mundo son temporales y que la gloria que espera a los que perseveran en la fe es eterna. Esta certeza es lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles. Cuando entendemos que nuestras pruebas son parte de un plan mayor y que la recompensa es eterna, podemos enfrentarlas con valor y perseverancia. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La respuesta está en permanecer arraigados en la palabra de Dios y en la oración. En Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, más fuerte se vuelve nuestra fe. La Biblia está llena de promesas que nos sostienen en tiempos difíciles. Una de esas promesas es Isaías 41:10, donde Dios nos dice: «No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta es una de las muchas promesas que nos recuerdan que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. La oración también es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y la promesa que acompaña esto es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que nos sostiene y nos fortalece para enfrentar cualquier prueba. Es importante recordar que las pruebas también nos permiten ver el poder de Dios en acción. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas revelan nuestra fragilidad, pero es en esos momentos de debilidad cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Cuando reconocemos que no podemos superar las dificultades por nosotros mismos, es entonces cuando Dios nos capacita para vencer. Por lo tanto, si estás enfrentando pruebas en este momento, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme. La fe nos permite ver más allá del sufrimiento presente y nos da la seguridad de que Dios está en control, guiando cada paso de nuestro camino. Así como fue fiel con Job, José, Pablo y tantos otros, también será fiel contigo. Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo, y en su tiempo, Él mostrará su mano poderosa en tu vida. La quinta y última cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. La fe verdadera siempre trae resultados, tanto en esta vida como en la eternidad. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que aquellos que confían en Él y caminan en fe serán bendecidos. La fe es el canal a través del cual recibimos sus promesas, pero es importante entender que la recompensa no siempre se limita a lo material o visible. En Hebreos 11:6 leemos: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad».
Este versículo nos muestra que Dios quiere que lo busquemos con fe diariamente, y cuando lo hacemos, Él nos promete que seremos recompensados. Esta recompensa puede manifestarse de muchas maneras, a veces en forma de provisión, sanidad o soluciones a problemas. Otras veces, la recompensa es un crecimiento espiritual más profundo, paz en medio de las dificultades y la seguridad de nuestra salvación. Un ejemplo clásico de recompensa a la fe lo encontramos en la historia de Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, un ángel del Señor lo detuvo, y Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Por su fe y obediencia, Dios no solo protegió a Isaac, sino que también recompensó a Abraham grandemente, cumpliendo su promesa de hacer de él una gran nación. Génesis 22, 12 a 14. Otro ejemplo de cómo la fe trae recompensa es la historia de la viuda de Sarepta. En medio de una gran hambruna, ella obedeció la palabra de Dios, dando su último puñado de harina y aceite al profeta Elías. Debido a su fe y obediencia, Dios la recompensó asegurando que ni la harina ni el aceite se acabaran hasta que la lluvia regresara a la tierra. Primera Reyes 17, 15, 16. Esto nos enseña que la fe muchas veces trae provisión y cuidado divino, incluso en los momentos más difíciles. Jesús también habló de la recompensa para aquellos que entregan todo por seguirlo. En Marcos 10, 29, 30, Jesús dijo: «Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa mía y del Evangelio dejará de recibir 100 veces más ahora en este tiempo, y en la era venidera, la vida eterna». Este pasaje nos muestra que la fe no solo trae recompensas en esta vida, sino también en la eternidad. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna. En Juan 3:16 leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». La fe en Jesucristo nos garantiza el regalo más grande que Dios puede darnos, la salvación y la vida eterna. Esta es la recompensa final para aquellos que perseveran en la fe hasta el final. Pero además de la vida eterna, la fe nos trae otras recompensas aquí en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo escribe que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz es una de las grandes recompensas de la fe, una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Otra recompensa de la fe es la relación cercana con Dios. En Juan 15:5, Jesús dijo: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». Cuando permanecemos firmes en la fe, nuestra relación con Cristo se profundiza, trayendo una alegría y propósito que ninguna otra cosa en el mundo puede ofrecer. Por lo tanto, si has puesto tu fe en Dios, puedes estar seguro de que Él está trabajando para recompensar esa fe, ya sea a través de bendiciones visibles o a través de un crecimiento espiritual más profundo. A veces, las recompensas son inmediatas, como provisiones o soluciones a problemas. Otras veces, vienen en forma de transformación interior, paz y esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan eterno para tu vida. En Hebreos 12:2, se nos exhorta a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos guía y nos sostiene en nuestro caminar de fe, y al final de este viaje nos ofrece la recompensa suprema: vivir eternamente a su lado. Por eso, sigue confiando en Dios, creyendo que Él es fiel para cumplir sus promesas, y ten la certeza de que tu fe no será en vano. La recompensa de la fe va mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar, y está disponible para todos aquellos que caminan con Dios en confianza y obediencia. A lo largo de este mensaje, hemos explorado el poder transformador de la fe en Dios y cómo afecta cada aspecto de nuestras vidas. Vimos que la fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias, actúa como un escudo contra el miedo, abre la puerta a lo sobrenatural, nos sostiene en medio de las pruebas más difíciles
y nos garantiza recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. El camino de la fe no está libre de desafíos, pero es precisamente en esos desafíos donde nuestra confianza en Dios se fortalece. Cada ejemplo bíblico que hemos revisado, desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, nos enseña que cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La verdadera fe no se debilita ante las dificultades, sino que crece en medio de ellas. Y, en su momento, Dios siempre cumple sus promesas para aquellos que confían en Él. Si hay algo que debes llevar contigo de este mensaje, es que la fe no es una opción, es esencial. Sin fe, no podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, te animo a que sigas firme, sigas creyendo y no permitas que las dificultades o el miedo apaguen la llama de tu fe. El Dios en quien confías es el mismo que hace que lo imposible suceda. Él está contigo, guiando cada paso de tu camino. Ahora que hemos comprendido el poder transformador de depositar nuestra fe en Dios, quiero invitarte a orar conmigo, entregando nuestras preocupaciones y desafíos al Señor, confiando plenamente en su fidelidad y cuidado. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza, sabiendo que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Te agradecemos porque, incluso en medio de las dificultades e incertidumbres, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que nunca nos abandonarás. Padre, te entregamos todas las áreas de nuestra vida, confiando en que tienes el control de cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe para que, en todo momento, podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que con nuestra fe depositada en ti, siempre tendremos victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Te animo a compartir esta palabra con alguien que pueda necesitarla. Dios puede estar queriendo usar a alguien como tú para tocar y transformar sus vidas. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos, ya que tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzar a más personas. Que Dios te bendiga.